duramente atacado por los penalistas porque técnicamente es un tipo penal en un código adjetivo, lo cual pues es un sentido, es un error de mala técnica legislativa. Sin embargo, ahí está, ¿no? Que incluso una de las sanciones que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales es la disolución y liquidación forzada de la empresa por la comisión de algún tipo de delito. Aquí, y Mariana trajo una conferencia, gran conferencia sobre el tema, un poco de pues, los retos que vamos a tener en la materia, ¿no? Y alguien por ahí en los asistentes decía cómo empieza a ser discordante la regulación, por ejemplo, en los códigos sustantivos de cada estado, ¿no? En materia de responsabilidad penal de las empresas. En materia energética, por ejemplo, la obligatoriedad de los informes en materia de impacto social y de impacto medio ambiente, ¿no? En países como Sudáfrica, las industrias extractivas, al igual que en México, tienen que cumplir estos dos informes, pero ya le metieron un tercer informe. En Sudáfrica ya se reguló el informe de impacto de derechos humanos. Entonces ya no solamente es informe de impacto social, de medio ambiente, sino la tendencia en unos 10, 15 años, yo creo, será un informe de impacto de derechos humanos para las empresas. Donde lo vamos a tener justamente regulado, artículos 86 y 87 del reglamento de la ley de la industria eléctrica y artículos 28 y 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. En materia bursátil, por ejemplo, los que se dedican a temas de empresas que cotizan en bolsa, el famoso IPC sustentable, o índice de precios y cotización sustentable, que busca hacer un análisis de esas empresas, de las mejores prácticas de las empresas que cotizan en bolsa, teniendo 3 puntos importantísimos. Primero, lo que sería el tema relacionado con el impacto social, el medio ambiente y el buen gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que se hace con el IPC sustentable? Pues mencionar que estas empresas, por esas prácticas, son de mayor fiabilidad para la inversión, o sea, alguien quiere comprar sus acciones, ¿no? Tienen ese respaldo, que es el famoso IPC sustentable, ¿no? La Secretaría de la Función Pública incluso ya prevé el famoso programa modelo de integridad empresarial para dar cumplimiento a los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que finca responsabilidad a las empresas por actos de corrupción. De acuerdo a este programa modelo de integridad empresarial, estos son los 7 puntos que deberían de cumplir todas las empresas para evitar o poder disminuir alguna sanción de carácter penal derivado del artículo 421 a 425 y evidentemente del 21 y 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. ¿Y qué dice? Primero, contar con un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. Un código de conducta debidamente publicado y socializado. ¿Qué significa esto? Que sea disponible para cualquiera. Que si yo me meto a la página web de Grupo Val, pueda ver cuál es la conducta de la empresa y yo tenga acceso sin ningún tipo de reserva o impedimento. Sistemas adecuados, eficaces de control, de vigilancia, de auditoría, que diseñen las propias empresas un mecanismo de diseño de auditoría para este tipo de prácticas. Sistemas adecuados de denuncia, en esto vamos mal. Realmente, les pongo un ejemplo, es el caso, por ejemplo, de Adidas. Adidas en el 2014, durante 3 años de boletinazos y de periodicazos en la prensa internacional, porque promovía la esclavitud en países de Asia, generó un mecanismo de denuncia para violaciones a derechos humanos y medio ambiente en 2014 y tienen un procedimiento de investigación por las propias denuncias que la propia empresa pudiera incurrir el día de mañana al contratar proveedores de suministros que estén incurriendo en estas prácticas. Bueno, la Secretaría de la Función Pública ya establece la creación de este tipo de mecanismo tendiente a la prevención de riesgos legales y de la efectiva remediación. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, estamos mal, no hay mucha oferta de capacitadores en la materia. La Barra podría volverse una gran capacitadora en esta materia, ¿no? Y cómo llevar todo este tipo de situaciones a la propia empresa. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Yo ayer lo decía en una plática de la Barra, ¿no? Con el Pacto Mundial. Bien por el Pacto Mundial, pero ahí está Baudenrecht, ahí está la UHL. ¿Y en qué acabó? La terminaron sacando. Tendríamos que evitar la contratación. Ya quisiera ver yo que el día de mañana alguien quisiera contratar en una empresa de comunicaciones y transportes al actual secretario de comunicaciones. Tendríamos que evitar traer a personas corruptas a las empresas, porque eso contaminaría la propia gestión empresarial. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses empresariales. Esto no lo dice la Secretaría de Función Pública. Esto es algo de lo que viene. En 2019-2020 se creará el Tratado Internacional Vinculante de Empresas y Derechos Humanos, que es la evolución de los principios de John Ruggie en 2011, que fue un mandato del entonces secretario general Ban Ki-moon. Y este tratado prevé en uno de sus 33 artículos un nuevo concepto que viene a traerse a la discusión del compliance en el ámbito de derechos humanos y empresas, que es el principio de debida diligencia. Y el principio de debida diligencia, digamos que es esto.
tenemos que partir de que la empresa puede incurrir en una violación a derechos humanos. Eso es, son empresas creadas por personas, se pueden equivocar, puede generar una violación a derechos humanos. ¿Cuál es la obligación de la empresa en este nuevo contexto? Prevenir esas violaciones y si incurrió en ellas, remediarlas y justamente colaborar con la autoridad en la remediación del daño. Entonces digamos que tenemos primero, lo primero que debería hacer la empresa en este nuevo contexto de los derechos humanos y las empresas es saber evaluar los riesgos e impactos en derechos humanos que la actividad de la propia empresa puede generar hacia afuera y hacia adentro, ad extra y ad intra. Integrar conclusiones en su sistema de gestión. Y esto lo saben muy bien los ingenieros que justamente están dedicados a los procesos dentro de la empresa. En el sistema de gestión es ver cómo opera la empresa, cuáles son uno de los pasos a seguir hacia adentro y hacia afuera de la propia empresa cuando vende un producto o presta un servicio, y ahí identificando en qué momento tenemos que meter mecanismos de prevención en todo este sistema de gestión. Seguimiento de la eficacia, claro, no de nada sirve tenerlo en papel, tenemos que estar dando un monitoreo constante e informar anualmente si ha sido eficaz o no mi sistema de prevención a violaciones a derechos humanos y si no, remediarlo año con año. Y evidentemente comunicar y transparentar la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, que todo esto sea público y se sepa cómo actúa esa empresa frente a este nuevo paradigma. Y evidentemente esto generaría la obligación de generar, cuando exista una violación, es decir, no fui diligente, incurrí en una violación de derechos humanos, ¿cómo puedo abonar a la remediación? Genero un mecanismo de reclamación que dé un acceso a un remedio efectivo por parte de la propia empresa y evidentemente eso tendría que materializarse en una reparación del daño, ya sea de manera económica, social o incluso de la mano con las autoridades cuando existan violaciones de carácter penal. Sí. Creo que Starbucks acaba de hacer eso el día 26. Van a cerrar Starbucks porque, derivado del tema que tuvieron a nivel racial, van a cancelar toda la operación en Estados Unidos un día para capacitar al total del personal de Starbucks en temas relacionados con no discriminación. Claro, reparación de un daño efectiva, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que hay un caso en Estados Unidos que señala, es muy interesante porque se llama Van Gorkin. Van Gorkin es muy viejo el caso y se generó en Estados Unidos en el ámbito de corporations, pero prácticamente trae todos estos estándares generados. Y tiene, yo creo que desde los 70s más o menos. El tema de corporación, hay un caso en temas, por ejemplo, y a ver, es un tema interesantísimo. Price, la firma de abogados, en el 90, enfrentó una demanda millonaria tremenda que en un caso llamado Hopkins versus PricewaterhouseCoopers, que es un precedente de la Corte Constitucional de los Estados Unidos de América que generó algo que es impresionante. El estereotipo de género constituye discriminación. Sí. Es una mujer en Price que no le hicieron socia por no ser suficientemente femenina. Háganme un favor. Le prohibieron ser socia que porque no usaba falda y era marimacha. Así quedó con esas palabras, bueno, en inglés evidentemente, pero no, era algo así como she walks like men o something like that, algo así decía, ¿no? Y eso era la razón para que los socios de Price le expulsaran para la sociatura justamente en Estados Unidos. Así hay miles, ¿eh? Ahorita hay una firma fiscal en México que está enfrentando una bronca durísima por discriminación basada en género. Ayer se pronunció el Senado de la República en contra de esa firma de abogados, connotadísimos en materia fiscal, no los voy a quemar, ustedes en pero realmente no entendemos cuando vienen en otros casos lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, con esto de la debida diligencia, lo que les quiero decir y lo que les quiero comentar es que esto ya viene. La debida diligencia se está empezando a tratar en la tercera ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos. Ya se habló y se dijo, bueno, este es el estándar que va a tener que regular al actuar de las empresas, ¿no? Y les pongo un cuadro, ya no tengo tanto tiempo, ya me excedí, pero perdón, me disculpa. Foley Hawk es una empresa, una firma de abogados tremendamente grande a nivel mundial. Es actualmente la firma líder a nivel internacional junto con Clifford & Chance en la nueva categoría que generó Chambers & Partners, que es Business and Human Rights. Nada más hay 4 firmas de servicios legales en el mundo que prevén este servicio. Y eso es uno de los materiales que ha generado Foley Hawk. Foley Hawk el año pasado hace todo un reporte, ¿no?, relacionado con cuáles son los issues o los gaps o los problemas que puede enfrentar una empresa en este nuevo discurso de empresas y derechos humanos. Y por ejemplo, habla de la regulación y todos los estándares legales en materia de derecho internacional y derecho doméstico. Habla, por ejemplo, de una política de identificación de riesgos legales desde el ámbito del litigio, una política de procuración de riesgos legales desde el ámbito de los derechos humanos. Habla de una capacidad, por ejemplo, para manejar sistemas de información y comunicación efectivos sobre la propia información y políticas de procuración de riesgos y daños de la propia empresa. Habla de
una capacidad, y eso es algo que en México está muy mal, pero deberíamos empezar a movernos a eso, es identificar cuáles son los cambios sustanciales en la ley que pudieran impactar a la gestión de la empresa desde el ámbito, por ejemplo, de los derechos humanos y la gestión empresarial, y evidentemente la capacitación y el training constante en la materia. Y en el artículo yo lo digo, y lo digo sin temor a confrontarme con quien tenga que confrontarme, el abogado de empresa mexicano hoy no está preparado para este paradigma. El abogado de empresa mexicano hoy no entiende el tema de derechos humanos. Y el abogado de empresa mexicano hoy tiene un repudio y un asco hacia el tema de los derechos humanos, porque históricamente las escuelas de derecho nos hicieron creer que eran materias que no tenían vinculación alguna, y se equivocaron. La gestión empresarial hoy está justamente duramente observada por este tema de incumplimiento, porque la responsabilidad de la empresa es una relación de corresponsabilidad con el propio gobierno. Un gobierno que no regula la empresa también es responsable, y hacia eso va el tratado, a un nuevo concepto que se llama la responsabilidad internacional indirecta del Estado por la cogestión de la empresa. Y eso es un nuevo, ¿no?, transformación del propio derecho. Conclusiones: o le entramos, a la buena o a la mala, ¿no? Tenemos que entrarle a este nuevo debate de derechos humanos desde la gestión empresarial, por protección de nuestros clientes, por responsabilidad con el gremio y por dignidad humana. Siguiente, la legislación se está modificando, nos guste o no, esto ya viene. El año pasado hubo como alrededor de 80 modificaciones en distintos países relacionado con empresas y derechos humanos. Ya viene. Yo solamente les traje 4 ejemplos hoy de una lista interminable. Alemania está sacando su nueva ley, por ejemplo. Colombia ya tiene regulación en la materia. O sea, entonces sí es una labor que tiene el abogado de empezar a discutir con mayor eficiencia estos nuevos retos. Y finalmente, pues que no nos dé pereza mental, ¿no? Al final del día, pues por eso elegimos esta carrera. La constante actualización es obligatoria. Nosotros justamente nos especializamos en estos temas, entonces les dejo mis datos si algún día alguien quiera consultar algo de este tema, rebotar ideas, estamos a su servicio en BRB Chablas. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, para que nos aterrices un poco en el tema de compliance en materia migratoria. Te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Voy a ser un poco rápido, justo por el tiempo que nos queda, para que ya tampoco sea tan pesada la sesión. Y quizás se preguntarán justamente, y para aterrizar, como decía Mariana, en el tema migratorio, porque pues, pueden decir, ¿por qué está la Comisión de Derecho Migratorio en un tema de compliance? ¿Cuáles son los retos a los cuales se puede enfrentar? Como lo ha mencionado Alberto, pues, ¿cuál es esa vinculación que no nos enseñan? Que detrás es una materia quizá que no vemos ni en la escuela prácticamente, quizá en algunas como materia optativa, ¿no? Sin embargo, es una materia hoy por hoy. Nosotros, por ejemplo, en la firma nos enfocamos 100% en la materia migratoria y vemos realmente lo que es migración corporativa. No significa que no veamos migración irregular, casos pro bono y demás, pero desde luego el fuerte de nuestro core business es la migración corporativa, en donde va ligado 100% a las empresas, al tema de ética, a las regulaciones. Nosotros, al ser una firma internacional, tenemos oficinas en todo el mundo y estamos regulados por el FCPA, por el UK Bribery, etc. Entonces, cualquier acto que nosotros, como abogados desde nuestra firma, intentemos hacer un acto de corrupción, por ejemplo, por migración, dando dinero o haciendo algún acto no ético, pudiera generar incluso un tema hasta de un periodicazo con un cliente que representamos a múltiples compañías multinacionales, y los estragos que pueden ser para esa compañía y para nuestra firma son enormes, porque son compañías que incluso cotizan en bolsa. Entonces, un periodicazo por salir embarrados en un tema de corrupción con funcionarios que desafortunadamente sí están coludidos, la mayoría de ellos, en temas de corrupción, pues es muy, muy grave, ¿no? Nosotros tenemos un reto que yo veo, por ejemplo, a lo interno. No tenemos realmente oficinas propias como firma a nivel república. Tenemos una serie de corresponsales que, si bien es cierto, están certificados por la firma, se les da una capacitación, entrenamiento y demás. Tenemos ese riesgo de que nadie los monitorea al final del día, al momento de que presentan un trámite de migración y se hacen amigos del delegado de la oficina del instituto en cierta ciudad, etc. Y eso es un riesgo que a nosotros, por supuesto, nos impacta y impacta al cliente, ¿no? Entonces, ese es un reto que yo veo en cuanto a lo interno. En cuanto a lo externo, desde luego está la parte que el colegio, digamos, puja mucho por esa labor, el profesionalizar y el que la colegiación sea obligatoria.
Nuestra materia, desafortunadamente, es una materia que se presta mucho al coyotaje. Entonces, afuera de migración uno puede encontrar a 10, 15, 20 pseudoabogados, ¿no?, que cobran a lo mejor 1,000 pesos por un trámite porque ven a los chinitos ahí desesperados, entonces con un afán de ayudarlos, pero pues están coludidos con agentes de migración, desde firmas de representantes legales, membretes que utilizan porque el funcionario tiene acceso a todo esto. Entonces es un tema sensible. Ahí yo creo que el tema de profesionalizar un poco esta materia y por supuesto la parte de la colegiación obligatoria podría ser un buen paradigma para empezar de ahí y regularla como en cualquier otra materia en donde a lo mejor te piden una cédula para poder notificarte o para poder realmente presentar un proceso, ¿no? Digo, al final del día es una materia administrativa, desafortunadamente, y nos enfrentamos a muchos actos en los que se puede prestar la corrupción. Tú interpones un recurso de revisión ante una resolución, vamos a llamar una negativa, y desafortunadamente no hay un órgano superior a migración. Migración es juez y parte, entonces se presta obviamente a ese acto de corrupción para modificar un poco el sentido quizá de ese recurso de revisión. Tengo varios ejemplos muy rápidos. Algunos de las personas que nos acompañan, incluyendo por supuesto nuestro expositor José Eduardo, que trabaja en empresa en donde hay personal extranjero a su cargo. Es un tema importante hoy por hoy el compliance en esta materia, insisto, porque si bien es cierto, nuevamente es una materia administrativa y suele parecer sencilla y los tramitólogos de visas no es así. Nosotros realmente nuestra función es ir más allá, dar un advice legal completo justamente en todo el tema de compliance, de qué vía es la correcta para obtener un documento o una visa en favor de alguna compañía o de algún extranjero. Las compañías hoy por hoy, para que puedan contratar personal extranjero, requieren un documento que se denomina constancia de inscripción de empleador. No es otra cosa más que un registro corporativo que el Instituto Nacional de Migración emite después de presentar una serie de documentos corporativos de la compañía. Con este registro corporativo está la compañía o la persona física incluso facultada en contratar personal extranjero. Pero ¿qué pasa? Hay un grave problema al cual muchas compañías se enfrentan sin saberlo. Hay ocasiones en que hay muchos expats o empleados locales, pero son extranjeros, y a esa población de empleados locales muchas veces la compañía no les patrocina la visa o no les paga el servicio. Entonces quizá tienen un despacho de abogados que ven todo el tema migratorio, pero a esa persona o a ese bloque de empleados locales extranjeros no les pagan la visa. Entonces nos dicen, bueno, cotízame el servicio, por lo que sea se les hace muy caro el servicio, entonces van y buscan a alguien que les recomendaron, que puede ser el coyote que está fuera de migración. Entonces nos llega un correo electrónico por parte de recursos humanos o de legal pidiéndonos la constancia de empleador para presentar un proceso de renovación de un empleado. Detrás ese documento no es necesario para una renovación. Eso significa que la persona que lo está ayudando quiere sacar provecho, de algún modo, obtener esa constancia, con lo cual entonces él va a poder evidentemente hacer actos de corrupción con un funcionario que sabe perfectamente que tiene esa papelería y que puede vender visas a determinado precio porque es sabido. Entonces ese es un riesgo importante que se tendría que tratar de frenar. Hoy por hoy migración está implementando ciertas políticas, hubo cambio de personal por diferentes motivos, ¿no? Muchos han incorporado a campañas políticas, otros directores fueron cesados y demás. Entonces el nombramiento de los nuevos funcionarios ha generado ciertas políticas que a lo mejor a nosotros honestamente no nos gustan, porque entonces ahora resulta que nos pueden pedir en cada trámite presentar, por ejemplo, el original de la identificación del representante legal. Ya no basta la copia certificada, que si bien es cierto funge como un original, nos exigen el original. Eso es un candado, una prueba para que Migración entonces diga, realmente tú, empresa, estás pidiendo este trámite. Porque con Migración realiza visitas de verificación a las compañías, que es otro riesgo, y el no estar compliance con ese tema impacta no solo a la compañía, sino a todos los extranjeros, que puede ser desde tu director general, tu CFO, etcétera, y que lo pueden hasta detener en el aeropuerto por un tema de una visita de migración mal llevada en las oficinas de la compañía, en las instalaciones de la compañía. Nos ha pasado desafortunadamente que llegan los agentes de migración a las instalaciones de una compañía y en recepción o los propios
el equipo de seguridad del edificio, porque usualmente son edificios en Santa Fe, en Polanco, ¿no? Grandes corporativos, son al final del día externos. Ellos tienen un manual que dice aquí no entra nadie si no te presentan una identificación oficial, ya sea una INE, una cédula, un pasaporte. Migración, los agentes nunca van a llegar a presentar una identificación oficial de esta índole, porque ellos no van en representación, más bien van en representación de migración, no a título personal. ¿Okay? Entonces lo que presentan es su gafete de agente migratorio y un oficio de comisión que les permite estar en esas instalaciones. Pero ¿qué sucede cuando entonces el policía o la gente de recepción del edificio no les permite ni siquiera el acceso y no avisa a la compañía que está en el piso 8 que va a ser, que está ahí funcionarios de migración? Lo que hacen ellos es se dan la media vuelta y asientan en su acta que esa compañía no la pudieron verificar. Por tanto, para los efectos de ellos, es una compañía que no existe, una empresa fantasma, a pesar que es una compañía enorme, ¿no? Y que tiene inversión extranjera y demás. Entonces, eso en automático genera una alerta, por así llamar, a la compañía, a esa constancia de inscripción de empleado que les hablaba, lo cual entonces genera que no puedes contratar personal extranjero en lo que resuelve la situación. Y aún así, aunque en la renovación no te piden la constancia del empleador en sí como un requisito, sí lo tienen en nivel sistema y puede migración decirte, teníamos la renovación porque tu compañía, que es quien patrocina tu visa, tiene una alerta porque no la pudimos verificar. Entonces, todo ese tipo de temas evidentemente tiene que ver con el compliance, hoy por hoy, que las empresas deben de tener cuidado, porque es gravísimo, insisto, las consecuencias y el tiempo sobre todo que toma en poder desamarrar, digamos, ese nudo que se generó por una mala visita o porque la compañía, insisto, ni siquiera se enteró y un policía fue el que dijo, ah, no, pues aquí no es la empresa porque a lo mejor se llama Coca-Cola, pero el nombre legal es tal. Ah, no, aquí no la conozco porque aquí está Coca-Cola, pero no es el nombre. O sea, son detalles que también nosotros tratamos de capacitar a nuestros clientes, a las compañías, para que den aviso a la administración del edificio, al cuerpo de seguridad, a las recepciones y que permitan siempre el acceso de los funcionarios de migración para evitar cualquier tema en donde la compañía puede estar no compliant, porque esas empresas fantasmas justamente, muchas se dedican a inmigración, encuentra cantidad de esas compañías o con domicilios que de resulta y llegan y es un terreno baldío o es un panteón. Entonces son empresas que evidentemente en automático se les pone un candado y todo eso es en busca, como mencionaba Adalberto, de esas compañías que desafortunadamente, y lo sabemos, traen personas con fines, por ejemplo, de prostitución, ¿no? Las engañan a las colombianas diciéndoles que les van a ofrecer un sueldo, les quitan el pasaporte y las tienen ahí hasta que migración pues, da con ellos, ¿no? Por un tema de una visita de verificación. Entonces, aquí lo importante y la recomendación es, sí es un tema que va por supuesto de la mano con la materia migratoria hoy por hoy, no solo en la migración corporativa, los extranjeros obviamente son responsables de sus estancias en el país, las empresas son responsables solidarias, cualquier acto de corrupción, de que dé dinero para que su visa salga antes, etcétera, la empresa que lo está trayendo, aunque no esté presentando el proceso en sí, él es totalmente responsable y como ya lo decía Alberto, hoy por hoy es un tema gravísimo incluso en materia penal, ¿no? O sea, el compliance penal en cuanto a la responsabilidad penal de personas jurídicas es grave y debe existir controles internos como en cualquier otra materia.